ahí hay tres conceptos. ¿Ok? ¿Los vieron? Y la idea para mí es que yo creo que el objetivo docente está logrado si logra diferenciar las dos cosas. En base a enfoque, en base a una cantidad de tips que yo les voy a dar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que lo que viene aquí es esta pregunta. ¿Se maneja igual y es lo mismo? Depende. Esa es la palabra que me encanta. Depende. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Cómo defines tú eso? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. En realidad acá es la incapacidad que tiene el corazón de llevar la sangre, o sea, de llevar la sangre a los tejidos y oxigenarla. También te me faltó la palabra más. ¿Se acuerdan cuál es la palabra más? Porque eso, entender esa palabra mágica, ya, hay una palabra más. Reversible. Hay una palabra más. Esta es clave para hablar de eso. Es con la que tienen que empezar a calibrarse. ¿Qué ocurre? ¿Cuál va a ser? Mamita me pregunta, ¿sabe la ley? ¿Cuál es la ley? Pero digo de los que leyeron. No una, no. La definición. Podría definirse como actividad. Es la capacidad para bombear. Casi, otra más que llegó casi tú. El gasto caliente. Uy, no puede ser que ninguno me quiera decir la palabra más. Uy, acuérdense de eso, por favor. Acuérdense, eso es lo más importante. Es un síndrome, es clínica. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca clínica destiene de sus cabezas hablar de insuficiencia cardíaca. Porque es un síndrome clínico. O es molusco, o es crustáceo. O tienes clínica, o no tienes clínica. Definir insuficiencia cardíaca. Tú me llegaste tarde. Ajá. ¿Cómo decir taputa? La incapacidad que tiene el corazón de transportar sangre. ¿Cuál es la palabra mágica que no dijiste que tenías? Exacto. Entonces, a ver, esto sí es importante porque las manifestaciones cardinales son estas, fisiopatía. ¿Por qué? Porque el otro componente fisiopatológico que es importante, claro, edema, congestión. Pero lo más importante es que recuerden siempre que es un síndrome clínico. Y esto no lo estoy inventando yo. Me puse a revisar hasta, otra vez volví a revisar todas las pautas de la American College, las pautas europeas. Hasta me puse a ver la última edición de Washington y el CECIL que acaba de salir. El CECIL que acaba de salir. Y esto sigue siendo exactamente las pautas de definir la cardiología y la Asociación Americana del Corazón. No lo estoy inventando yo. Entonces, ese es el primer gran concepto. Es un síndrome clínico. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hay una cantidad de conceptos que son importantes, que es muy claro que ustedes. Aparte de la definición misma dice, ¿qué es esto? ¿Son o no son sinónimos? Lo que está ahí incluido. Sí. Tú estás teniendo medicabunda, pero puede ser.
no son. ¿Por qué no? Porque él dice que se seca de acá, puede tomar a ver otros tipos de terapia. Luego, ese que dio un pasito adelante, y después lo que arranqué. Ajá, porque puede que. ¿Y por qué puede llegar a haber discusión de regulación si no es verdad? Pero yo no sé por qué. Porque por ese. Después tú me dijiste que siempre la cabeza. Si hay un infarto, puede haber una. No, chamo, ¿qué es lo que dice aquí? Sí, no. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es esto? Una disfunción ventricular. Es un concepto fisiopatológico. Sin síntomas. Entonces, puede haber disfunción ventricular sin clínica y por ende no tiene insuficiencia cardíaca, porque no tiene clínica. Entonces, eso es la consideración y la premisa central para ustedes entender el manejo terapéutico y las metas terapéuticas. Y para ustedes no volverse un 8 cuando les llega el paciente allá a cuidar. Porque es eso. Si no tiene clínica, usted puede tener un corazón que parece una chancleta. Pero el paciente no siente nada. Yo se lo estoy diciendo de esa manera para que tengan el concepto bien claro y bien claro. Corazón puede ser una chancleta. ¿Cómo es posible? Es posible, pero lo que es importante es que esa es la primera premisa que tiene que tener cuando están frente a una discusión ventricular contra lo que es un paciente. Ahora sí estamos claritos. Sí, con otro concepto. Si la función de bomba está buena, no hay esto, ¿correcto? Entonces, hay una serie de mecanismos que tiene el corazón, que vieron fisiología, que son los mecanismos que ayudan a que se mantenga la función de bomba. Es decir, son pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, pero tampoco tienen disfunción ventricular. Y miren cuáles son, para que les quede más claro el concepto ahora. ¿Ok? Tú lo viste así con la cabeza, ¿qué está? Yo también estaba ligado a la contracción depende de la capacidad de intención. Así está el calendario. La capacidad que tiene. No. Mientras más se extiende, Acuérdense que esa es la ley de tal, a mayor longitud de fibra, mayor fuerza de contracción. Punto. Y eso fibra. Sí, va bien. No sé por qué. Porque o sea, a veces cuando Una sola vez, en un solo momento hay algo que pasa. Porque el estático es lineal. ¿Alguna vez? ¿O está lineal? ¿Se acuerdan del porcentaje? Está con el te pica los ojos. No, digo. Ya dieron cuenta que no se salva nadie. No se va a salvar aquí. La miocina, la complejidad miocina, después que llegan a cierto punto, no logran hacer efectividad la contractilidad y quedan por fuera. ¿Se acuerdan que eso es hasta el punto donde las uniones de la sarcómera no son efectivas? Los puentes de la miocina no son el corazón no es capaz de contraerse más porque está muy inspirada. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso es lo que es importante. Esto es lo que ustedes saben, todo el pool de neurohormonas, básicamente catecolamina. Y esto es un fenómeno muy lindo que lo vamos a analizar muy rápido, pero no necesariamente concentrar que les quiero dar como mensaje, pero es importante que tengan concepto claro. Que lo que es la hipertrofia y la dilatación ventricular, lo que algunos llaman hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica, es un fenómeno muy dinámico que depende de una cantidad de cosas que vamos a ver ahora, pero es un fenómeno que se llama remodelación ventricular.
que a veces cuando ustedes leen las notas de los cardiólogos, de los ecos, decimos remodelación concéntrica al vehículo. Remodelación cardiopatía isquémica, donde puede haber una remodelación ventricular. Porque es eso, ese fenómeno de que el ventrículo se dilata, modifica la geometría y se adapta, es un mecanismo adaptativo para que se mantenga un buen corazón. Ahora, adicionalmente, pueden haber factores que varían dentro del contexto clínico y son todos estos: la edad, la etiología, las cámaras involucradas, la severidad del daño, la función. ¿Por qué? Porque eso no es estático. Y sobre todo les toco el tema de edad, porque siendo ustedes raros, todavía ustedes son médicos generales y van a tener que estar viendo pediatría. De hecho, una vez, a veces ustedes me consiguen por adulto, a veces me consiguen por pediatría cuando estamos viendo los pacientes. ¿Ok? Porque eso van a ver que es bien importante y no deben perder esa noción también en pediatría. Es diferente. ¿Ok? Entonces, esto lo dejé como un ejemplo, pero que nos sirve de cuando yo le doy eso al pregrado en quinto año, pero por pediatría, no por medicina interna. Y la etiología puede ser en una de estas opciones: alteración de función contráctil, defectos estructurales en corazones a grandes vasos. Recuerden que esos defectos estructurales pueden ser sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, disminución de poscarga o estado hiperdinámico, o combinación de todo esto. Fíjense que así uno va entendiendo la cardiología de una manera mucho más sencilla, porque prácticamente toda la fisiopatología cardíaca la van a centrar en esas 3 o 4 posibilidades, ¿ok? Es decir, aisladas o juntas. Aquí está lo que estamos hablando. El mejor modelo para entender esta siempre va a ser la miodilatada. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una enfermedad donde lo que predomina es el daño contráctil progresivo. Mayor longitud de fibra, mayor fuerza de contracción. Esta es la manera como en el corazón intacto lo podemos ver. Y siempre les traemos esta gráfica para que ustedes se mentalicen que si estamos hablando de cardiología, lo ideal siempre es que tengan en la cabeza dos cosas: o la gráfica de contractilidad, la tasa presión-volumen, o el ciclo cardíaco. Y ustedes dominan para atrás y para adelante el ciclo cardíaco, o dominan para atrás y para adelante la curva de función ventricular, y ustedes dominan la cardiología. Ese es el gran secreto. Entonces, si yo tomo la línea azul, ¿ok? Si yo tomo la línea azul, fíjense que a mayor longitud de fibra hay una mayor fuerza de contracción que se va a expresar en un mayor volumen latido. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que por re o por fa, puede ser una miodilatada, haga un daño? Sabemos que él va a caer su curva de contractilidad, ¿ok? Y entonces de repente viene para acá. Entonces, si cae a su curva de contractilidad para acá, su volumen latido se va a disminuir. Y la única manera que aumente el volumen latido, si la función de bomba está intacta, es aumentando su volumen diastólico final, elongando su fibra hasta el punto crítico, como lo vieron. Entonces, si él va a lograr, por ejemplo, cayó de aquí para acá, vamos a hacerlo así, y estaba aquí en el blanco, cayó al azul, la única manera que vuelva a tener los mismos CC que tenía originalmente es elongando la fibra. ¿Lo ven ahí? Pero él puede ir cayendo, puede ir cayendo, puede ir cayendo. Y lo que sí estamos tratando de nosotros es que eventualmente tratar de manipularlo farmacológicamente para que vuelvan a cambiar su curva de contractilidad cuando se puede. Pero si no, lo que estamos haciendo es esto, y es lo que hablamos de disfunción ventricular persistente, donde mejora el signo, a pesar de que existe todavía la disfunción ventricular, pero logramos manipular farmacológicamente ese corazón de tal manera de que pueda dar un mejor volumen latido. ¿Ok? Esto es contractilidad, pero al mismo tiempo también necesitamos otra cosa que es relajación. Es capacidad de distenderse ese corazón y acomodar estos volúmenes. Si el corazón por alguna razón es muy rígido, y el ejemplo agudo más claro que ustedes pueden tener es la isquemia miocárdica,
ese corazón pierde de una manera súbita su capacidad de extenderse y él no va a generar mayor volumen porque no puede estirarse esa fibra, no puede estirarse esa cavidad, ¿está claro? Entonces, es lo que nosotros decimos, se corre a la izquierda la curva de distensibilidad. ¿Ok? Estos conceptos los tienen todos claros. Existen situaciones, como puede ser, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía restrictiva, donde fíjense que la curva de contractilidad no cambia porque el problema no es de contractilidad, el problema es de distensibilidad. ¿Está claro? Entonces, al tener problemas para distenderse, él hace clínica de insuficiencia cardíaca, él hace congestión porque no se puede acomodar ese corazón a los cambios de volumen. Y la presión aumenta muy bruscamente, pero su contractilidad está intacta. Por eso es que una cosa es cuando analizamos función sistólica, contractilidad, y otra cosa es cuando analizamos función diastólica, relajación y distensibilidad. ¿Ok? Esto, recuerden simplemente, y es importante desde el punto de vista farmacológico, que normalmente existe un balance entre simpático y parasimpático, una serie de mecanismos, una serie de vías aferentes, una regulación del sistema nervioso central y una vía diferente, donde están los receptores que son a nivel de músculo, ya sea músculo liso, músculo esquelético o músculo cardíaco, que los procesa el sistema nervioso autónomo y vienen una serie de efectores que están en el mismo corazón, en el riñón o en la vasculatura periférica. Y que este pool anormal es parte de lo que va a acompañar la insuficiencia cardíaca y muchas veces el manejo de la IC no se actúa directamente sobre el músculo, sino que se va a actuar indirectamente sobre este pool neuronal. ¿Ok? No me voy a detener porque aquí yo puedo pasar la tarde completa y no viene el caso. ¿Ok? Igual esto, un miocito normal, él puede hacer una hipertrofia por condicionamiento físico, por ejercicio, que replica el número de sarcómeras, puede hacer hipertrofia concéntrica o puede hacer dilatación con hipertrofia, que es lo que se llama hipertrofia excéntrica o dilatación. ¿De acuerdo? Entonces, esos son mecanismos que son diferentes a los otros dos porque estos son mecanismos lentos, no son mecanismos rápidos. Entonces, el concepto que les quiero dejar ahorita es que si analizamos lo que es fragmentable y el pool hormonal, esos son mecanismos de adaptación aguda, pero la regulación crónica y la remodelación ventricular son procedimientos crónicos. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos cuando ustedes analizan insuficiencia cardíaca aguda contra insuficiencia cardíaca crónica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque además podemos tener la situación de que en el tiempo un paciente puede estar en un péndulo entre estar sintomático y asintomático. Y esa es parte del juego terapéutico. Ellos unos momentos están bien, unos momentos están mal. Pueden haber hechos índices que le cambien su historia natural, aparecen síntomas, corrigen, ya sea una gripe, ya sea una infección pulmonar, ya sea que se deshidrató, ya sea una calentera que agarró con alguien. Y ellos van a hacer clínica, pero rápidamente podemos hacerlo asintomático si desaparece esa causa o si actuamos farmacológicamente para que recupere la función del corazón, la preserve y se le quiten los síntomas. ¿Ok? Ahora, si vamos a ver clínica, una cosa son los síntomas, pero también es importante los signos. Y es lo que yo les digo. Una cosa es conocer la curva de función ventricular, pero la otra es también recordar el signo. Y cómo el examen físico cardiovascular, si lo saben interpretar bien y lo saben integrar bien, les da una información que es valiosísima si conocen el significado fisiopatológico de cada uno. Y por eso que nosotros seguimos defendiendo que hay que ser metódico y tener pulso venoso, precordio derecho, precordio izquierdo y pulso arterial. Si ustedes son buenos semiólogos y logran manejar muy bien estas cuatro cosas,
la auscultación va a ser mejor dirigida y al estar mejor dirigida van a tener una mejor integración del examen físico y le van a poder sacar mucha punta. Entonces, no es una de las cosas que les he insistido muchísimo a cada uno de ustedes en privado, que es que no se me pongan golosos nada más ocultando. Traten de ver en la medida de lo posible, independientemente de la edad, el máximo provecho que le puedan sacar al examen físico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso lo van a ver y los invito a ver si se motivan. Ya que ayer arrancó el módulo para los residentes de pediatría, que se vinieron juntos y les hago la cuña. El posgrado de pediatría en clínica, el posgrado de pediatría aquí y el posgrado de neonatología del universitario también, van a tener un módulo todo el cuatrimestre de pura cardiología. Y ahí vamos a ir repasando cada una de estas cosas más en detalle, pero por ahora, con ustedes, como les dije al principio, y sobre todo para los que llegaron más tarde, estamos básicamente repasando lo que ustedes vieron en pregrado y tratando de darles como una visión más integral para que vayan madurando en la medida que van viendo el paciente. Pulso venoso y precordio derecho, integrados juntos, nos dan la noción de corazón derecho, en esta parte. ¿Ok? Estamos viendo llenado de aurícula y la morfología del ventrículo. Precordio izquierdo es el choque de la punta y ahora precordial, y el pulso arterial es corazón izquierdo. Entonces fíjense como aquí se lo graficamos porque la idea es que mentalmente se vayan dibujando cada una de estas cosas y esto sea lo que integren con la auscultación. Es decir, este soplo es izquierdo, este soplo es derecho, este soplo es de válvulas AB, este soplo es de problema de las sigmoideas. ¿Ok? Ok. Igualmente, recuerden que a lo largo de la edad de la persona existen una serie de considerandos que son distintos. Hay diferentes volúmenes de distribución. Y recuérdense que no es lo mismo el corazón del anciano que el corazón del recién nacido, ni el del adulto joven al del adulto mayor. ¿Ok? Son conceptos que por eso insisto que los tienen que tener claros. Y por eso las manifestaciones clínicas, a líneas generales de la insuficiencia cardíaca, las vamos a ver como es en el lactante del niño pequeño y como es en el niño grande y el adulto, que prácticamente la clínica es igual en ambos casos. ¿Okay? Si vamos a hablar de clínica, de manifestaciones clínicas, está New York Heart. Pero aparte de New York Heart, también existen esta clasificación que se usa mucho en pediatría, que no es para que se la aprendan de memoria, ni siquiera va a pasar, pero que es importante, que se basa, si lo ven, en cuánto comen, cómo es el patrón respiratorio, cómo son los pulsos y si tiene congestión. Y es muy sencillito. Por eso que esa es la edad más feliz que tenemos todos nosotros. Porque lo que hacemos es comer, ¿verdad? Y dormir. ¿Okay? Entonces, eso no es fácil, inclusive hasta para las mamás de escribirlo, es todo un arte para desarrollarlo cuando enseñamos semiología pediátrica, pero son los elementos que tomamos en cuenta para conocer. Y quizás más interesante, y los invito, estas son las últimas pautas, las que están más de 13, donde básicamente está la New York Heart, que la han visto hasta la saciedad, pero también está este tema de la fase de insuficiencia cardíaca, que si lo analizan críticamente, el A y el B son pacientes con disfunción ventricular, ¿ok? Porque tienen riesgo de insuficiencia cardíaca, pero ningún tipo de enfermedad estructural de base. Mientras que el B tienen enfermedad estructural, pero no hacen ICE. O sea que este es el paciente que tiene asintomático con una enfermedad cardíaca, este es el que tiene disfunción ventricular sin clínica y este es el que tiene clínica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una manera, digamos, de irlo entrando e irlo integrando y entendiendo. ¿Por qué? Porque eso, desde el punto de vista práctico, y de verdad que los invito a que se vean con calma ese artículo, es del año 18 y es muy bueno, donde les habla del rol del examen físico para ver severidad de insuficiencia cardíaca y ver pronóstico. Son cosas muy sencillas que se pueden hacer a la cabeza del paciente o el interrogatorio. Y básicamente, si lo ven, son dos grandes
grupos. Uno es, ¿cuáles son los elementos clínicos que miden volumen, miden hidratación, descartan congestión, ¿de acuerdo? Versus lo que ustedes tratan de ver si hay buena perfusión, es decir, hay buen volumen latido. Entonces, fíjense que por un lado está congestivo, por otro lado tiene una función de bomba que es efectiva. De ahí es donde viene lo importante, que es que se los insiste muchísimo a ustedes en medicina interna, cuando ven la distensión de las venas, el reflujo hepatoyugular, que no necesariamente va relacionado con la interpretación del toque oscilante del pulso venoso, que eso es otra cosa, y con frecuencia se los confunden y son dos cosas totalmente distintas, como lo acaban de ver. Esta situación de la ortopnea como tal, pero también ese concepto que ellos acuñan mucho ahí, que es la vendopnea, que es la capacidad de la persona soportar el estar inclinado totalmente hacia adelante sin cansarse. Y eso tiene una connotación pronóstica que es muy interesante. Igual, ¿cómo responde la presión arterial a Valsalva? Porque si es muy sensible a Valsalva, quiere decir que ahí hay problemas, ahí hay un problema de que está perdiendo capacidad de bomba. Y luego los cambios ortostáticos, tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca, que no necesariamente es hipotensión. ¿Okay? Finalmente, la presión diferencial y la frialdad o no. Ese mismo artículo lo cita el Task Force y nos divide esto en prácticamente 4 cuadritos, que son, por un lado, cuando uno analiza congestión, y por otro lado, donde analiza perfusión. Fíjense bien que una cosa es cuando ustedes tienen a un cuerpo, o en general a una persona, que está caliente y la ven seca, y otra cuando está caliente y está húmedo. Y eso es diferente a cuando está frío y húmedo contra cuando está frío y seco. Y cuando ustedes ven, fíjense que prácticamente es un algoritmo muy bonito donde tienen presión venocapilar pulmonar, que es cuña, que es presión media aurícula izquierda, que es igual a presión diastólica final, o cuando ven volumen latido, perfusión y efectividad de perfusión. Entonces, fíjense cómo una persona que está caliente, con buena temperatura y se le ve seco, tiene buena cuña y tiene buen índice cardíaco. Mientras que una persona que está fría y sudando, hay mamá, pues se no va para el baile. Entonces, hay una serie de situaciones también que son bien interesantes cuando analizan esto por los cuadrantes. Y fíjense que es muy sencillito cuando lo ven. Porque esto te dice, si está húmedo, pide diurético. Pero si además de eso, usted se da cuenta que no perfunde bien, tiene signos de hipoperfusión, el diurético no va a ser suficiente. Y es donde uno toma la decisión de si debe o no asociar un inotrópico o un vasodilatador. ¿De acuerdo? Esto sigue, es el mismo artículo, está también en el Task Force que lo analiza, y fíjense cómo cuando ven estas posibilidades, van a ver que deben considerar si hay una adecuada respuesta a la diuresis, consideren bajo índice cardíaco, aun cuando pareciera estar caliente. Y ya son pruebas terapéuticas. De verdad que los invito a que se lean el artículo porque es muy simpático y es muy amigable. Más que las 200 páginas que tiene el Task Force. ¿Ok? Pues yo sé que los de ustedes que estuvieron en la Raceta son muy poquitos. Una de las cosas que es importante es que cuando ven una placa de tórax, es un método de imagen que no nos da anatomía solamente. Pero que la información más rica que tiene la placa de tórax es fisiología de hemodinamia. Porque ustedes pueden conocer la hemodinamia a través de la placa simple. Y es un método de imagen que les indica función. Y fíjense que cuando lo ven de entrada les parece una contradicción. Pero es un método de imagen que les da función y valiosísimo y muchas veces es superior a un ecocardiograma, lo que les dice una placa simple. Por eso es que es importante
que aparte de conocer los contornos de la secuela cardíaca, recuerde lo que es la morfología del hillo normal, lo que es la presencia de los programas, las presencias de las microtelectasias o las diferentes variantes de telectasia que pueden haber. ¿Ok? Y finalmente, los diámetros o la dilatación de los vasos pulmonares como expresión de aumento de flujo, redistribución de flujo y su nitidez de la presencia de edema. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tener una cardiomegalia bien importante, que es lo que les decía al principio, el corazón que parece una chancleta, pero que no tiene insuficiencia cardíaca, y ven que los pulmones no parece haber mucha congestión, contra los que sí pueden tener las dos cosas, que dicen que aquí están borroneados los cilios, ven una redistribución de los vasos hacia arriba, también con cardiomegalia, pero lo que probablemente sea más frecuente, que es la concha de mango, es cuando tiene un corazón que es de tamaño normal, pero que tiene un novillo borroso, una redistribución de flujo, unas líneas de Kelly, derrame laminar, y si la presión media aumenta, van a ver, pueden ver infiltrado intersticial para después alveolar. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que siendo un sistema cerrado y en serie el árbol circulatorio, al aumentar la presión media de la aurícula y ser mayor que la presión hidrostática, progresivamente esa presión va aumentando hacia atrás, y por eso es que el signo más precoz es la redistribución de flujo y después el hillo borroso. Después de eso vienen las líneas cestales, las derrames laminar, las microtelectasias, el derrame intersticial, porque el intersticio que se llena de líquido, y finalmente que viene el alveolar, que es el que llega al edema agudo pulmonar. ¿Ok? Pero esto es importantísimo porque si van a hacer un diagnóstico diferencial, no hace falta pedir ProBNP, como están muchos fiebrudos aquí. Esa aroma no es práctica y cuesta un realero. Y es mucho más sencillo que vean la placa. Y si ustedes ven mucho infiltrado intersticial, como lo han visto hasta la saciedad de ustedes con los COVID, pero ven que el líquido está nítido y no está redistribuido el flujo, compañeros, eso es pulmonar, eso no es cardíaco. Pero si por el contrario, prácticamente no hay infiltrado intersticial y parece como aquí, que le hubieran pasado una goma de borrar alivio, esa broma es IC. Esa broma es insuficiencia cardíaca. Disparen y después averigüen, como no me canso de enseñarles a ustedes. ¿Okay? Entonces, esto es crítico. Esto es bien, bien importante que críen el ojo. Gracias a Dios, ustedes están aquí. Aquí sí se puede hacer placa de tórax. ¿Okay? Aquí sí pueden hacer buenas radiografías de tórax. Y aquí sí pueden hacer el ojo viendo placa de tórax. ¿Okay? Pero por eso insisto. Anatomía nos da crecimiento de cavidades, cuáles cavidades, cómo es la morfología de las estructuras, cuáles son los efectos asociados. Pero bien importante es recordar patrón vascular, severidad y hipertensión venosa capilar y la repercusión hemodinámica de cualquier enfermedad cardíaca. ¿De acuerdo? Arritmia, recuérdense que si estamos viendo adultos, que es el grueso de lo que usted está manejando, las más frecuentes son las ventriculares, pero puede haber cualquiera. Y esto no cambia salvo cuando ustedes tienen una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que es una causa de insuficiencia cardíaca, sobre todo en ancianos, porque es un corazón muy rígido y necesita la patada auricular. ¿Okay? Laboratorio no hace diagnóstico de IC. El ProBNP puede estar elevado y puede no ser una insuficiencia cardíaca aguda, a lo mejor una insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, si ustedes tienen problemas de disnea crónica o de disnea que no pueden identificar la causa de disnea sin que haya IC, bueno, ahí sí puede ser discutible porque puede dar diagnóstico diferencial ver un BNP largo. O si ustedes ven un paciente que tiene un BNP altísimo, como algunos de ustedes me los han planteado, mira, si es un paciente que tiene ya tiempo con insuficiencia cardíaca, no mejora su cuadro y está muy avanzado y muy deteriorado y tiene un pronóstico que es reservado. ¿Okay? Más útiles para estas cosas. ¿Okay? Monitorizar las causas asociadas, ajustar tratamiento, conocer los pulmones y cuando tenemos un diagnóstico diferencial difícil, como se los dije de último. Por eso digo, de todos ellos, el BNP es verdad.
pero sepan utilizar. O de repente es más fácil hacer 3 placas para que el seguro les cubra, hacer un POVNP y raspar la póliza. ¿Ok? El ECO no hace diagnóstico de IC. Y yo quiero que eso lo tengan claro. Y les pongo este ejemplo. Miren ese corazón. Está grande. Nosotros lo vemos un ratote para que lo vean en la tienda. ¿Verdad que se ve chiquito, verdad? No se ve grande. Pero ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Por eso ahí se los dejo. Entonces no tengo apuro en pasarles la gana. ¿Qué les llama la atención a toditos de ese corazón? Ajá, la válvula está como floja, ¿verdad? No se abre bonito. ¿Y qué más? Son 3 cosas, esa es una. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven que les llama la atención ahí? No se colapsa completamente. ¿Viste que también está con flojera? Sí, claro. ¿Y cuál es la tercera cosa? Lo que le fascina a los internistas, que no me oigan. Sobre todo el grupo COVID, que nos vuelven locos a los cardiólogos. Y matricular, siempre piden ecosonograma, Ajá, transogástrico, No, derecho. Ah, pero para qué. Para la... Esa es una, esa es muy sofisticada. ¿Cuál es más sencillita? Que nos tienen vueltos locos y más de uno de ustedes se ha reído conmigo cuando te has reído conmigo. Cuando digo, no, eso lo tiene milagro de eléctrico, yo sé que lo tiene. ¿Sí lo digo? Claro, el derrame, miren el derrame. Miren el derrame aquí. ¿Por qué? Porque ese es un paciente con miocarditis. Y es una miocarditis viral, que en este caso nosotros pensamos en su momento que era por Coxsackie y no por coronavirus. Porque esto en pediatría es muy frecuente. Y como uno tiene muchos años lidiando miocarditis aguda, el haber visto los COVID para mí simplemente si tiene miocarditis o no tiene miocarditis. Porque el patrón es exactamente igual y fíjense que hay no hace dinero. Pero es un corazón que ustedes dicen, si ese corazón le hace CKMB, le hace troponina, le hace todo eso, y si parece altagado, y lo que están es identificando la causa, pero no les hace diagnóstico, dice, bueno, está normal. Que es muy diferente, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a medir, ven que los corazones están grandes, ven los volúmenes, ven que tienen la fracción de eyección disminuida, pero la concha de mango horrible es esta. Tiene todo lo contrario. ¿Qué es lo que tú te diste cuenta? Mira la diferencia de cero entre uno que se mueve. Yo me volví a hacer a poner. Yo no sé por qué se puso manguareta. Está manguareando mucho. Pero ya vamos a hacer una cosa. Ya vamos a hacer una cosa. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven cómo se contrae con fuerza? Usa el cable. Ahí está. Que no me juegue sucio. Ahí está. ¿Lo ven? Ven que la válvula ahí sí se abre bonita. Se contrae bien. ¿Ok? No, las aurículas están normales porque es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica que tiene auricular límite y él puede hacer edema pulmonar simplemente por aumento de doble producto porque el corazón no está dilatado. Y la contractilidad está intacta y por eso les quería traer ese ejemplo. Es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Fíjense lo grueso que es esa pared. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las metas terapéuticas? Lo primero es disparen y después averigüen. Es decir, quítenle la congestión al paciente. Pónganmelo, por favor, a respirar bien. Y acuérdense de lo que acaban de ver de los 4 cuadrantes. Es un paciente que está húmedo, congestivo, una placa que está llena de líquido. Eso hay que arreglar. Eso hay que corregir. ¿Cómo lo hace? Exceso de sal y agua, mejorando contractilidad, reducir la demanda, que es cuando dice reposo, posición semisentada, ahorita lo van a ver uno por uno, y después es que van a ver qué fue lo que lo disparó, si fue una fiebre, si fue una diarrea, si fue una gripe, si fue que se puso a correr un maratón y el corazón no aguantó. Y de último, por favor, busquen la causa. Primero quítenle los síntomas.
Al paciente con insuficiencia cardíaca, quítenle la congestión. Al paciente coronario, quítenle el dolor. Eso es lo más importante, para que el paciente después les va a colaborar hasta con el interrogatorio y el examen físico, pues se siente mejor. Y es un consejo. Después averigüen qué fue. Exactamente. Pero primero ayúdenlo a sentirse mejor. Ahí tienen las medidas generales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso está en todos los libros. Y después vienen las medidas específicas, las cuales ese es el número 1. Y fíjense cómo sucesivamente lo podemos ir nombrando hasta llegar a las cosas sofisticadas como son estimulación artificial y los dispositivos de asistencia ventricular. ¿Ok? Sin hablar de eso. Entonces, vamos a ver rapidito los diuréticos. Esto es un close-up de Starling. ¿Ok? Este close-up de Starling lo que tienen es, otra vez, volumen latido contra presión de llenado ventrículo. ¿Lo ven? Entonces, si usted tiene un paciente muy congestivo, que son los de este lado, ¿se acuerdan? La mejor manera de devolverlo para acá, pero no es el más potente para mejorar contractilidad, no va a ayudar a mejorar contractilidad. De todos ellos, el que sí cambia la curva, y lo cambia la curva, por supuesto, es el inotrópico, pero es el que es menos útil, porque es el que menos está atacando la causa, la congestión, que es lo que más molesta. Ellos sí ayudan para estos cuadrantes, y de todos, el más efectivo sigue siendo el vasodilatador. Pero por supuesto, lo que uno generalmente usa más es la combinación de vasodilatadores con diuréticos, y evidentemente si el tratamiento triple están atacando todo. Pero lo que es importante, les repito, es que recuerden los cuadrantes. Recuerden los cuadrantes rápidamente cuando evalúen clínicamente al paciente. ¿Quién se acuerda cuál es el diurético que funciona aquí? ¿Cuál? Lo dijiste, no te da miedo. Sí, sí. Acuérdense que esto es tiacida. Esto es preguntar de qué color es el cabello blanco Bolívar. Y de este lado son básicamente los inhibidores de aldosterona. Y los ahorradores de potasio que hoy en día se consiguen muy poco. ¿Qué es lo que es importante? Este es el más potente, porque no solamente es por el efecto directo. Este es un diurético que ayuda a reabsorber líquido, pero es el más débil, pero es el que quizás usamos más. Y fíjense que uno lo usa tanto para hipertensión como para insuficiencia cardíaca leve o para disfunción ventricular, para que no deplete tanto al paciente y no esté seco. Y este que nos ayuda a que no deplete el potasio y por su bondad de inhibidor de aldosterona, nos ayuda a mejorar calidad de vida porque es un regulador neurohormonal. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Las dosis están en los libros, yo los saco. Y lo que sí quiero que recuerden es que todos los inotrópicos actúan así. Acoplamiento, excitación, contracción. Y acuérdense que esto es bomba por sodio y potasio, bomba de calcio. Y la manera como el potencial de acción representa la migración de esos iones, despolariza la membrana y se activa el acoplamiento, excitación, contracción. Todos hacen exactamente lo mismo. Es lo que les expliqué. Recuerden que el inotrópico es el más potente, pero puede ser el menos útil. Y por eso no es primera línea nunca un inotrópico. Lo que sí es importante, que aumentan contractilidad todos en base a esto. ¿Ok? Acoplamiento, excitación, contracción. Y fíjense que se lo estoy repitiendo varias veces. Para algunos, sobre todo hacia los años 60 y los años 70, ellos lo usaban como un protector para que el corazón no se agotara. Pero ya hoy en día sabemos que eso es más por el efecto neurohormonal de la digital que su efecto inotrópico directo. Y es más porque ayudan las catecolaminas a mejorar el pool de catecolaminas circulantes que por la catecolamina per se. Y por eso que en función contráctil normal, hoy en día uno considera que no hace falta. Lo que sí es importante es que está condicionado por la edad del paciente y la presencia de insuficiencia cardíaca crónica por el grado de madurez que pueda tener el corazón en los lactantes y evidentemente toda la desregulación neurohormonal que viene en la IC crónica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Estos son
Básicamente son tres grupos: catecolaminas, digitálicos y los inhibidores de fosfodiesterasa. Este rango terapéutico muy corto, recuérdenlo siempre, el digital tiene un rango terapéutico muy corto y es muy fácil intoxicar. Y por eso, si queremos una respuesta rápida, inotrópica, porque es el paciente húmedo y pálido, es preferible que se lance con una catecolamina y lo identifiquen rápidamente para pasarlo a terapia. Ese es el paciente que va para terapia. ¿Ok? Y ese es el concepto que les quiero dejar. ¿Por qué? Porque le pueden poner todo esto y tener esto en la habitación, salvo que el tratante sea un monstruo, y yo no lo hago. Yo no me considero que soy un monstruo en manejo terapéutico, yo prefiero pasar la terapia. ¿Okay? Digital da tiempo, y lo que hacemos con frecuencia es que teniendo contractura médica vamos digitalizando al paciente. Y estos medicamentos prácticamente están quedando como mezcla del vasodilatador pulmonar y básicamente para cirugía cardíaca. Por eso que ustedes no lo han visto usar mucho. Salvo que estén dando vuelta en terapia y uno ve que hay hipertensión pulmonar asociada y quiere mejorar. Nos quedan los vasodilatadores, eso era para que no se durmiera. ¿Ok? Es la consideración, acuérdense que son los que más usamos, los que funcionan mejor. Van muy bien con insuficiencia cardíaca crónica, pero hay que saberlos escoger. Entonces, mejora contractilidad de forma indirecta, manipulando precarga y postcarga, gran utilidad en el lactante y en las miocardiopatías, y el efecto de relajación del músculo liso arteriolar y capacitancia del lecho venoso. ¿Por qué? Porque al distender las venas, la sangre se queda y mejora el llenado del ventrículo. Disminuyen por eso el estrés de pared porque está menos tensión el corazón, y es como cuando ustedes llenan una bomba de agua, que si quieren que le reviente divino, al que se le van a tirar jugando carnaval, tiene que estar llenita y bien apretada. Porque si está floja la lanzan y lo que les queda es el mamonazo y el dolor, pero no se va a romper nunca. Y por eso les doy el concepto para que lo tengan claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mejoran distensión y perfusión, porque la medida de que no está tensión, no tiene tanta sección superficial y no se rompe tan fácil y todavía se puede seguir estirando. ¿Ok? Aquí están clasificados. ¿Cuáles son los que más usamos estos dos señores? ¿Ok? Y los venosos, que es el nitrato, y por eso es que nosotros los cardiólogos nos gusta tanto el nitrato, a mente que el nitrato, al hacer venodilatación, mejora la presión diastólica final del ventrículo y no es solamente el efecto vasodilatador coronario selectivo que tiene. ¿Okay? Es droga primera línea en infusión ventricular asintomática o insuficiencia leve. ¿Okay? En adultos y niños demuestra su eficiencia a largo plazo. Los IECA y los ARA2 son los más utilizados y dan siempre tratamientos mixtos generalmente. Y las benzopiridinas mejoran sobrevida, pero recuerden que son arteriales solo. ¿Cuáles son las benzopiridinas? ¿Se acuerdan cuáles son las benzopiridinas? ¿Quién se acuerda cuáles son las benzopiridinas? Fármaco de cuarto. De todos los del barrio. Que ven eso tan bonito. Nifedipina, amlodipina, decardipina, nitrendipina. Ok, ahora sí. ¿Viste cómo salen las telarañas? La otra cosa, no se asusten si ustedes ven que tienen un cardiópata que está tomando Viagra y no es un coronario tremendo. Ok, que anda disparatero y por una personalidad tipo A. ¿Por qué? Porque son excelentes vasodilatadores pulmonares, porque es muy exquisita la sensibilidad del árbol pulmonar a la cascada del óxido nítrico. Entonces, pacientes que tenían hipertensiones pulmonares importantes, los convertimos en quirúrgicos dándoles inhibidores de la cascada del óxido nítrico. Sildenafil, tadalafil, básicamente sildenafil. Importante dentro de esto es que ustedes tengan claro que estos medicamentos, porque lo estaban viendo con el COVID y son las veces que se nos acercaban a pedir que indicáramos estos medicamentos en pacientes COVID. El COVID básicamente es cuando hacen hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica.
¿Se acuerdan? Por toda la fisiopatología del virus, del SARS-CoV-2. Ahí lo que tienen es el trombo fijo. Ahí lo importante es hidratar. Ahí lo importante es dar antiagregación. Y el vasodilatador no va a ayudar porque ya el vaso está trancado ahí con un taco de trombo fresco. Pues. Entonces, esos son casos, tanto eso como la de la enfermedad pulmonar primaria, donde no funciona bien el vasodilatador pulmonar. Entonces, siempre tengan el ojo crítico de que cuando estén sospechando hipertensión pulmonar, recuerden que esto es la del grupo 1, que es la hipertensión pulmonar idiopática, la de las vasculitis del sistema nervioso central, las de las cardiopatías congénitas con cortocircuito, porque ni siquiera funciona para las cardiopatías que tienen disfunción izquierda, disfunción ventricular izquierda, ahí tampoco van a funcionar. Recordando esto del pool de neurohormonas, es donde vemos la utilidad de los betabloqueantes, donde hay beneficios, mejoría de función ventricular, tolerancia de ejercicio y clasificación funcional. ¿Okay? Previenen agotamiento de los receptores, inhiben el eje renina-angiotensina, ayudan a la remodelación ventricular y hacen desistir a la célula que se suicide. ¿Ok? Y en orden inverso, los más frecuentes y más útiles que vemos todo el tiempo, el carvedilol, pero también están el propranolol, el metoprolol y en menor escala el bisoprolol, el que se consigue más aquí. El que definitivamente no es bueno para esto es el atenolol. Tratando de recapitular un poco hasta ahora, porque la idea es no atosigarnos. Recuerden, primero, que existen pacientes a riesgo de insuficiencia cardíaca y pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en base a ubicar cómo están todas las situaciones coadyuvantes, van a definir cuáles son las diferentes modalidades de tratamiento. Eso está muy bien en las pautas. Si quieren, salten directo para allá. Por eso es que les traje la glándula. Y recuerden lo que les dije al principio. Insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. O es molusco o es crustáceo. Yo creo que ya no se les olvida más. Segundo, puede haber disfunción ventricular sin IC. Déjenme quitarme aquí el medio. Tercero, una cosa es insuficiencia cardíaca aguda. Una cosa es tratar el edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca aguda. Y otra es un paciente crónico que eventualmente se puede reagudizar y que le dan un toquecito diurético, como lo han vivido algunos de ustedes conmigo, y se van para la casa tranquilo. Es importante estadiarlo desde el punto de vista clínico. Y fíjense que más les va a ayudar la clínica que los exámenes de laboratorio. El examinarlos y el interrogarlos. Evalúen volumen y volumen latido antes de definir la terapia inicial. Recuerden que tratamiento a corto plazo implica activar los mecanismos adaptativos inmediatos, es decir, Starling y neurohormonal en función a estos tips que les di de farmacología y de más que de farmacología, de terapéutica. Pero la remodelación, el daño de fibra, la apoptosis, son cambios progresivos y eso es para el crónico, eso es a largo plazo, eso uno lo maneja en la consulta, no son para la emergencia ni para el hospitalizado. ¿Ok? Porque el mensaje final es que si entienden bien la fisiopatología, fíjense cómo se les hace mucho más fácil el cómo abordar esto desde el punto de vista terapéutico. ¿Ok? Y esto que es algo que yo creo que hemos perdido muchísimo y que tenemos que rescatar. Y por eso quise acordarme de ese pensamiento de la gran filósofa Mafalda. Diferencia nos enriquece, respeto nos une, porque de la contradicción es que salen las cosas buenas. Si todo el mundo da como un toque que haciéndole caso a los demás, eso no va para el baile. Tenemos que ser críticos y tenemos que ser críticos de cómo hacemos las cosas siempre.